trae la actitud. Salva la draga, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, se arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú mueres el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Pasa por aquí, pasa por allá, una foto más y bang. Envídame, imítame, ódiame, ládrame, que solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ven, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, envídame, envídame. Tú quedaste muerta. ¿Cómo te quedas, perra? Vengo lista para ser solo la más. Oh, ¿qué creías? Bellas. Bellas. Hola, Bellas. ¿Cómo les va, muñequitas? ¡Qué fuerte! Oigan, ¿quién va a poner estrella esta tarde? ¿O quién El va? reto primero. Yo, amigas. Primero que pongan, ¿no? Primero que Yo les voy pongan. a poner ¿Quieren dos, primero las buenas amiga. noticias? ¡Oh, bella! Aunque les pese, mista, porque así se hace un doblaje. ¿A poco? No es cierto, güey, ya te voy a dejar de soltar, te lo juro. Está bueno, ¿Ya hombre. te voy a dejar de soltar? Ya te voy a dejar de soltar la nueva. Ya te voy a dejar de soltar. O sea pues. que ya te arrepentiste de darnos tus estrellas, ¿acaso? Y dije, pues creo que es justo como compartir mi éxito con mis hermanas que también estuvieron en el doblaje. Ay, pues. Ay, no O puedo. mejor no. Pues se la voy a dar a Peque. ¡Ya! ¡Bella! Para que tragues, perra. Es acá, es acá. Le aventaste una croqueta. La verdad, ya después me arrepentí un chingo. Dije, ay, ¿por qué, pendeja? ¿Por qué hiciste esa pendejada? ¿Por qué quieres ser tan buena onda? Pero siempre me pasa eso, así que dije, pues ya la regalaste, pendeja. Y me Oigan, la pongan. ¿y las malas noticias? ¿Las malas noticias? ¿No hay? Ah, ¿tú también ¿Hay tenías malas una? noticias? No, ¿Tú tienes pero... una mala noticia? ¿Qué mala noticia? ¿No tienes una estrella Ay, negra? sí, tu mala noticia. No me la dieron. No, ¿no? no me la ¿Dónde dieron. está tu estrella negra? ¿Cuál? Ah, sí. La del chiquirreto. La del chiquirreto. No, amiga. Sí, amiga. Ay, No, oye, ya. Sí, ahí Sí, falta una porque estrella eso no- negra. Pero es que no la tengo, pero pues va aquí, hombre, ya. Va aquí. Va aquí. Va aquí. Tenía Aquí duda. va. No la voy a colocar, pero me hacía la oxisa, pero pues miren, las cámaras ya lo grabaron. Si las cámaras no lo hubieran grabado, yo me hubiera hecho bien pendeja, pero pendejísima. ¿Y quién ganó el chiquirreto? Ay, me toca poner una aquí. Ea, ea. Nuevamente dije, Peque Valderas, lo lograste, otra estrella más en ese tablero. Que Pero pues alguien disfrútalas. robe, que alguien robe, que alguien robe. ¿Será que se te va ahorita, Peque? ¡Amiga, muerde! De hecho, tiene que ser hoy, ¿no? Pues yo la quiero guardar en la noche. Ah, la pasarela. La verdad es que yo vengo a hablar muy seriamente con una de ustedes. Uy, no. Hola, bellas. Dalo, bella. Dale. Digamos que mi yo del pasado quiere venganza. ¿A poco, perra? Porque yo Yo perdono, pensé que ya se pero había no vengado con olvido. Velveteen. Me dijiste que era karma, pero... Bueno, muerde, ya ¿Será muerde. bellas? ¡Muerde, muerde! Esta la voy a poner aquí. Está bien. ¡Está! Se la llevó Lupita con toda la hazaña y venganza del mundo se la llevó. Pues ya ni modo, me quitaron mi estrella, pero el talento se queda. Bueno, pues ya empiezan las gatadas porque ya vimos que muchas ya van a empezar a cambiar
sus estrellitas arcoíris. Y me estoy viendo a ver si me voltean a ver y les hago una cara de a mí no. A mí no, escúchame, a mí no. Dije, no voy a hacer que se me vayan a hacer la gatada porque gatada sería quitar una rosa. Yo también la voy a utilizar. Creo que tengo... ¡Bella! Pero yo voy a hacer mi poder de intercambio. Tengo mucha negra. Quiero deshacerme de una negra y cambiarla por una dorada. Así que creo que no te va a ir tan bien, Peque. No está bien, hermana, tú dale. No pasaron ni 2 minutos de mi felicidad cuando de repente sacan sus estrellas arcoíris. Yo se la quería robar a Mista, pero ya se la robó Lupita. Entonces dije, bueno, ¿por quién más? ¿A quién más traigo ahí en el caldero? Otra de mis grandes enemigas en este juego es Peque. Ni para qué se la dabas. Mejor me la hubiera quedado yo y no me la hubieran robado a mí. Porque tenemos un pacto de amigas. ¿Estás repleta de estrellas? ¿Ya no más robos, Bella? No más robos, ¿Segura? Bella. ¿Segura, Bella? Porque no hay vuelta atrás, Bella. No, pues no sabe. Hermana, pero puedes tener la posibilidad de tener una estrella dorada en tu tablero. Ay, se me vería bien bonita. Pero no lo haré. Okay. Todavía. ¿Por qué, Bella? No, quiero guardar ese comodín. Aparte, pues no sabemos qué va a pasar en la noche. Que es el último día para usar la estrella arcoíris. Es antes de la semifinal. Tengo dudas, amigas. Entonces espero usarla con más sabiduría en la noche, amigas. Pues a ver qué pasa, quedan 2 capítulos. Tal vez estoy perdiendo un poco la fe en mi persona, pero a eso vinimos. En los últimos episodios va a cambiar todo el tablero porque todo está cambiando a mi favor. Mueve el cacho, afílalo. Si sientes miedo, enciéndelo. ¿Cómo están, mi Ronaldona? ¿Qué tal, Loli? Mi mamá. Ay, gracias. Nos damos cuenta que esta no es Rebel, este es Cipher. Entonces yo, al ver a mi mamá Cipher, me alegra mucho. Porque recuerden que es mi mamá ya. Entonces ya Guajardo pues ya fue, ya pasó de moda. Así que no, mamá, no, por favor. Y no sé si ustedes recuerden en la temporada número 5 que cuando estuvo Cipher me fue mal. En la piñata que estuvo Cipher me fue mal. Así que yo creo que es un amuleto de mala suerte para mí personalmente, así que por favor, llévensela. ¿Quién es ella? Es ella. Y ella, oye, chicas, es bella. Tal Bella, bella. Mira, y en otra faceta. ¿Le gusta? Dalo todo, mami. Chicas, ya estamos casi en la recta final. Ya estamos casi en lo que queda, en lo que termina. Y ya quiero saber quién es la siguiente máxima. Para ya hacer el grupo de WhatsApp y no estar sola. Sí, claramente. Ahí sí que la quiero agregar y poder ahí conversar. Por otra y esa otra me dejo. Toma, Kylie, berrinchuda. Esta estrella se te cayó. No, amiga. Chiquita, las chicas profesionales aguantan vara, mi amor. ¿Y cómo que grupo de WhatsApp? No te voy a agregar, Cipher, supéralo. Casi así me dice, por culera. Y yo de que le dije, Rebel, yo no te pedí esa estrella. Estábamos súper revueltas de que a quién volteamos a ver, quién está hablando, quién está diciendo, quién es la conductora del programa. ¡Ya está multiverso! Dale. Por otra y esa otra me dejo. Chicas, un aplauso a Cipher. ¿A cuál de las dos? Tuvimos que venir a levantar el evento, chicas, porque nos hace falta más motivación, más jerga, más peleas. Sí, fue un consejo que les quieras dar a estas chicas. ¿Seguras? Chicas, yo estuve viendo por las cámaras, estuve viendo las grabaciones y de verdad las vi un poquito tensas. Y pues las dos así, según también supe que se odiaban ellas dos. Supe. Pero pues ahora aquí ya sabían muy amigas, muy contentas. Yo sé que ya como que hay grupitos, yo sé que hay como alianzas. Varios. Ya no, amiga. ¿Cuándo Que se pueden mantener o se pueden romper. Pero lo importante es que lo pasen bien, lo disfruten y por sobre todo le entreguen mucho contenido al público, que es lo más No importante. importa, mis amores. Ajá, pero mira, Bellos. mucho bla bla. Pero ¿cuál es el reto de hoy? Chiques, el reto de la semana es La Más Picada. Que viene de la temporada 6 de La Más Draga. Y para más información, vayan a ver el capítulo 3 de la temporada 6 para que Johnny Carmona les dé más información. La más picada. Estaba muy emocionada porque tiene mucho corazón esta pasarela para mí. Pues ya hay varias picadas aquí, amigas. Mucho jugo hay aquí en esta temporada y venimos a hacerle honor al reto del sexto sentido. Amigas, estoy muy nerviosa. Quiero que sepan que esto fue lo último que hice para venir aquí, del nervio que tenía. Dije, si no logro superar esto, voy a quedar como tonta. Vamos a ver qué pasa.
Emocionada estoy, traigo un concepto bellísimo. Espero que los jueces lo puedan ver o no. Chiques, ¿están listes? Claro. A ver. A ver. Ay, pues Ya no quiero nada. Ya no sé qué Oigan, pero esperar. ya fueron muchas sobaditas por la espalda. No. Ahora viene lo bueno. Lo importante. Chingadazo. Tenemos un chiquirreto, A ver. que es la draga instantánea. En No. 3, 2, 1, ¡corran! Ay, la draga instantánea me caga porque es de que 3 minutos y pues una termina más churpia que como empezó. Córrale, córrale, que hay que armarnos. No sé ni qué ponerme. La verdad es que no estaba preparada para esto. Yo dije, ya, solo los últimos capítulos. Vamos a estar con un poco más de calma. Vamos, córrele. Pues yo le batallo mucho, hermanas. La verdad es que yo me tengo que hacer mil hechizos para poderme ver un poquito chusca. Ya mis otras compañeras sí alcanzan a estar en 3 minutos. Estoy harta de las dragas instantáneas. ¿Qué les cuesta darnos mínimo 2 horas? Eso para mí es una draga instantánea, 2 horas. ¿Qué les cuesta? Y pues ya sabes, la técnica de Kylie es pestañita, pupilentito, rubor y labial. Y vámonos. Ay, peluquita. Que esta peluca se la robé a Velvet. 3, 2, 1, ¡tiempo! Vénganse, chicas. Así que Con cuidado. 3 minutos suenan muy poco tiempo, pero son lo suficiente para quedar extremadamente hermosas. Yo me veo muñequita vieja, pero me veía guapa. Me quité las extensiones, ni modo, amigas, pero pues ya tocó verse bonita. chicas, ¿están listas? ¡Listérrimas! Cifer, ¿nos acompañas? ¿A dónde? Al deshuesadero. ¡Vamos, chiques! Venga, señor. Amor de la amiga. Vámonos. ¿Será que nos toque un beso? Oro traviesa, o sea, te dejo. No quiero ser cabrona, pero sí quiero la verdad. Ahí nos llevan otra vez de que sorpresa, de que cierra los ojos, de que espérate, que volteate. Yo no sé a qué olía, yo no sé si esto es trampa y nos están engañando todos los sentidos, pero dijeron, esto, buen cuidado que se van a enmugrar. Vista como quiera ya venía sucia, entonces no va a haber problema. Mis rebeldonas, volten por favor. Bienvenidas a Draga al Agua, el reto en el cual tendrán que pasar obligatoriamente aquí y una vez sumergidas en las profundidades del agua, tendrán que sacar una piedrita. Pero, ¿qué tira esa piedra? Oh, estas piedras pueden tener premios. ¿Eso es agua? Beneficios. Vaya, mira tu Sorpresas. cabello. O lo que más nos gusta, castigos. Pero solo tienen que recoger una piedra, ni más ni menos. ¿Qué es eso? Un tanque. Un perro tanque. Y dice, a ver, ¿tiburones? ¿Acaso habrá mantarrayas? ¿O peces acuáticos? Pero no, amiga, no nos escapamos de la ola, no nos escapamos del agua. Yo la verdad dije, todo menos mojarnos. Pero pues nos tocó un chapuzoncito, amigas. Juego de feria. Yo siento que nada más Miss Tabú lo conocía porque eso era de las ferias de antes. Dije, oh no, me toca baño. Ya llevaba la semana. Vas a meter a como 9 dragas al agua, maquilladas horrendo, con trajes que han estado guardados de quién sabe dónde. Y el agua se va a poner sucia, aguas estancadas. ¡Ay, no! Esa es la posición que tienen que colocarse cuando les toque. Ay, no. Y nosotras, tristemente, tendremos una pelotita y tendremos que pegarle así. ¡Ay, qué estúpida, Cifer! Ay, a ver. Ay, qué tonta. Venenito, ¿me puedes ayudar, por favor? Tú eres bien perra, ¿verdad? Tacote de ojo y andamos ovulando y nos meten al muchacho al agua. El único error fue que no le pusieron calzoncito blanco. Que yo me estaba sabroseando el tóxico al veneno. Jamás. No son de mis gustos. ¿Oh, sí? A ver, pues mire. Taquito de ojo porque estamos encerradas ya. Kailis, como ganaste el reto de la semana pasada, tú asignas el orden. ¿Por quién empezamos, mi amor? Pues primero Juana. Ya. Segundo Peque. Me ataqué horrible y después dije, no, si todas estas mucurosas se meten después de mí, esa agua va a quedar puerca. Y ahora gracias Kylie por ser la primera, yo se las enmugro. Cruzada, Juana, por favor. Una porra para Juana. Mediocre. ¡Ay, que las defendí, mierdas! No puedo. Acabé con mi carrera por su culpa. Dale, Juana, solo es una escalera. Oye, no me enfoquen en ¿Cuál? Carrera, está acabada esa. ¿Cuál carrera? A ver, La ¿a qué carrera hora? nació muerta, Juana. Cuidado. Cuidado. No nos apoyen.
Me muerdo 5. No, espérate. Y dije, X, está súper fácil. Ahorita me aviento y ya. Pero sí me dio como un vértigo estar ahí a 1 metro. O sea, imagínate que esto se caiga de 1 metro ahí. ¿Sabes lo que le voy a hacer a eso? ¿Sabes lo que le voy a hacer al piso? ¿Sabes lo que me voy a hacer a mí? Rebel, te doy los honores. Ay, no, espérense. Ay, Juana, qué difícil es. Manos arriba. Manos arriba, Juana. Vamos, Juana. Ese por una piedra, por un premio, por un premio. Y tras, esa agua estaba helada. Yo lo que creo que este reto fue para despertarnos, porque la verdad creo que no la estábamos dando. Eso nos dijeron, yo ya me la creí, ya no sé qué pensar. Ay, qué bonita. Ay, aventó el pollo ahí. Ya no me voy a meter adentro. Juana, ¿qué? Juana, hacia el frente, ¿qué número te tocó? El número 5. 5 ¿Voy a estrellas cortar las negras. cámaras en lo que me salgo? 5 estrellas negras, venga. Yo tengo que ser muy sincero. Yo traía una peluca bien vieja, no lavada, no peinada, de hace muchos años. Pues me tocó ser la segunda. ¿Sí, Fer? Ay, me encanta. Es que pensé que tenía animales. Peque, esto no es personal. No, si es personal, si es- Cifer. Manos Ojo arriba, aquí, fan. manos arriba, manos arriba. Dale, pero dale con coraje, Cifer. Por todas nosotras, dale. ¡Hora! ¡Ay! ¡Ay! Lo dije, Lo dijo y lo pensé. pensó. Peque, esto sí es personal. ¡Ay, qué perra! ¿Dónde diablos íbamos a encontrar una piedrita en ese estanque? Esa fue Yo pensé perra. que iba a agarrar la pelota toda. Amo cuando Cifer se pone de ¿Qué rebeliona. estrella te tocó? Fue demasiado piedrita? personal. ¿Qué piedra es, Peque? La Enséñanos. 8. La 8. Ah, Un venga. aplauso. ¿Puede echar otro chapuzón? No, ya la Ya voy te a llevaste Que también hay que Es bañar. que en Monterrey no tengo agua, tengo que No, no aprovechar. la escurras, no la escurras. Para cuando salí el agua estaba neja. Neja, señores. No sé si tenía hongo, no sé si tenía algo, pero yo por las que seguían detrás de mí. Ay, sí, baño sí, puro. Vamos, ¿por qué? Raga, recuerda, piernas cruzadas y manos hacia el frente. Ay, me enchuché mi saco favorito. Mañana bien resfriada. Eso. ¡Ay, qué perra! Bien. Preparada, Lo chilindrina. lograré desde aquí. Sí, sí, sí. Ay, si mejor las aventamos. No produzcas, Juana, no es tu programa. Es el mío. Con un cúter. Es de Kylie, mucho coraje. acuérdate. Y si mejor les pegamos ya de una vez. Gracias, Es tu Cifer. turno. Dale. 1, 2, Vamos, 3. Carraca. Y al caer dije, la gravedad va a hacer su trabajo. Y dicho y hecho, me lanzan y las pompas, ¿para qué te quiero? Entonces, ¿dónde aterrizaron mis pompas? En las piedras. Como en la primaria cuando te hincaban con tapitas bajo el sol, pues haz de cuenta que lo mismo sentí, pero en la cola. Oiga, se mojó Raga. Ay, no, me enchuché mi playera favorita. Raga, ¿qué número te tocó? ¿Quién mojó mi playera? 9. 9. La colita no se te mueve. Hasta ya no cantaba victoria porque dije, posiblemente sean castigos o beneficios. Y lo único que no quería era una estrella negra o comer porquerías. Vamos, Lupita. Lupita, manos hacia el frente. Mano. Mano hacia el frente. Media mano, di. Cifer, hazme el honor. Comediante. No, Cifer. Éramos amigas, Cifer. Comediante. Pam, 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 pam. Pues ya que me dicen levanta las manos y pues la verdad yo nada más levanté una, no vaya a ser que pues me salga la otra y digan que hice trampa. Se está ahogando. Vamos, Lupita. Espérenme, me estoy echando una miada. Para calentar. ¡Ah, me tocó la 1! Ay, Gracias, Lupe. Ay, como perrita. perrita. Por acá, por acá, por acá. Y le abro a la puerta. Y tras, perra. Con permiso. me voy. Comediante. 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 Mi piedrita, me tocó la número 1 para que se vayan acostumbrando en dónde tengo que estar. Oh, cho. Listo. Ay, tengo que abrir los ojos, ¿verdad? ¿Ya? Como tú quieras, Una, preciosa. 2, 3. ¡Latino!
Cuando entro me pongo un mega madrazo en mi dedito porque estoy muy grandota. Yo casi mido 2 metros, entonces soy la más lisiada porque me he puteado el rostro, me he puteado el dedo, me he puteado todo. Mira la otra. Ya aparece por atrás. Tú puedes. Ya apareció Valentina. Una piedra. ¿Qué número es, Regina? Espérame, no sé. Ay, no trae. Es el 2. El 2, apúntale a la cámara, por favor. Me gusta el amor apache porque entre más me madreo, más lo disfruto. Agarra patito. Para que te Recuerda, den energías. piernas cruzaditas y manos hacia el frente. A ver, apriétale la mano a la muñeca. A ver, ¿así? Sí, Así mismo. Ahora que le aprieten la patita. Ay, no. Vamos, bebé. Venga, Cintia. Y lo logré. 3, 2. Con odio. Oye, a mí me da mucho miedo darme clavado. Nunca me había... Eso cuenta como clavado. Nunca me había aventado de un clavado. ¿Ya puedo ir a los Juegos Olímpicos? ¡Ay, chapoteó! Ya, no sacó nada. Vamos, Desi, tú puedes. Tú puedes, Desi. Se ahoga. Ya. Desi, ¿cuál te tocó? La 4. Pero muéstralo a la cámara, muéstralo a la cámara. 4. La 4. ¡Ay, la 4T! Mira, ya somos amigas de baño. Podemos decir que ya nos vayamos juntas. No directamente, pero sí indirectamente. Ya solo nos falta la leche para ser hermanas de leche. Pásale, Welly. Enséñanos la tendencia. Enséñenos, ¿cómo se hace, Welly? Welly, Welly. ¡Ay! Traigo el chopecha. Va a trabajar las aguas la perra, va a estar así. Huelita al extremo. Hace años que no me baño. Sí se ve. No por ustedes. Sí se ve, con bebé. tu coxis, Welly. Ay, es agua fría, no me gusta el agua fría. No, ya está calientita. Ay, ya sentí las Ya manos está frías. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. ¡Échale un hechizo! Listo. Hermana, Gracias, Ifer. con todo. Que se lleve Con todo todo. rebel. No, agua, es agua. ¡Se derrite! Frías, adoloridas, mis reumas ya no aguantaban, mi artritis ya estaba también toda así congelada las manos, pero pues aguante y aguanté. ¡Se derrite! ¡Vamos, Mista! Está bien. ¿Estás bien? Se va a hacer leche nido ahí. No sé, bien era el agua. Ya se murió. Ya. Cállate. Cállate. Cállate bien. Mista, ¿qué número te tocó? A la cámara, por favor. Mi temporada. 3. Ay, bájenla. Yo sabía que no iban a perder la oportunidad de lanzarnos al agua, ¿saben? Pero el problema con esto es que le dieron a Kairis la opción de decidir. Y yo en un momento le dije, yo voy primero. Y en su mentecita, ella estaba haciendo la buena acción del día al dejarme última. ¡Venga, Cifer! ¡Ay! Ahora que Cifer. ¡Venga, Hiden! Cifer, ¿es tu familia? Dale tú, por favor. Aguas turbias. ¡Ponla en su lugar! Una patada. 3, 2, 1. Ese fue con coraje. El agua ya estaba negra, pero negra el agua. O sea, no había fondo, yo no veía piedras, no veía nada. Y no sé qué coraje me tiene guardado Cifer atoradito ahí en su garganta. Que trácatela así caía el agua. Y les juro que en un momento sentí algo en mi pie. Como que algo se atascó en mi pie. Y cuando lo agarré, ya por fin saqué una piedra. No sé cómo le va a hacer Kailis, pero yo creo que va a estar buceando un largo rato buscando la piedra que falta. No se ve nada. Piernas cruzaditas. Te No, es que ya dije. Willy se bañó. A ver, no me voy a meter un Me vergazo. tuve que bucear. A esa peluquita le van a Manos hacer un hacia... favor. Sí. Manos hacia el frente, Kailis, por Hasta que favor. van a lavar una peluca de Belve. La verdad, pero ya se Gran favor que le vamos a Pongan hacer eso a a esa peluquita. Vitel. Y la Velvet viendo desde allá. Muy bien. Pónganle champú Con para permiso, piojos. Cifer, ¿Por qué? voy a ¿Por qué pasar. tú? ¿Por qué tú? Mira, Porque ya pasó, sí. Ay, pero por es mi favor, mamá. dale por las dos. No, espérate. Las dos, Tú y yo juntas. ¿Ah? Tú y yo juntas, Ok. vamos. ¿Por qué tanto Una, odio? 2, 3. Espérate. Pero fui muy pendeja poner los números. Porque me hubiera puesto yo primero y el agua hubiera estado limpia. Puse y pues ya, amigas, me tocó agua puerca. Ya estaba Mista ahí. Imagínate, Mista que tiene años sin bañarse. Y me echó una leche nido ahí. Muy horrible estaba toda esa agua. Bien pronto,
producto! ¡El producto! ¡Tú puedes, Reina! Búscala, búscala. Toma un poco de agua. 4. Si le tomas, sabe a limón. Las 7. El séptimo sello. Las 7 amores. Pero mira. ¡Trae micrófonos, perra! Ay, perdóname. Pero ya sáquenme de aquí. Peque aprovechó para lavar su peluca. Mista aprovechó para darse una sobadita en el sope. Y pues yo la verdad es que aproveché también para aventarme ahí una miada. Venenito, por favor, ven. ¡Ay, no! Vamos a jugar al ¡Ay, memorama. no, me chuché! Y yo estoy casi seguro que van a hacernos aventar la piedra y voltearlo. Y si no lo volteas, no te ganas nada. Y yo no tengo puntería para nada. Dije, bueno, voy a hacer la idea de que no voy a ganar nada, pero pues ya me divertí. Que yo dije, ¿qué va a pasar? Yo pensé en ese momento, nos van a poner en parejas, el 1 con el 10, el 1 con el 9, el 1 con el no sé qué. O sea, así. Fue lo que primero que se me vino a la mente. 1. Lupita. Lupita, ¿estás lista para ver qué tocó? Ajá. Venenito. ¡Tardamos media hora en leer! Se pagó un vestuario. 300 pesos. 3,000. 3,000 pesos. Un 30,000. vestuario, ¿ya? 3,000 pesos. ¿3 millones? 3,000. 3,000. ¿Quién es la número 2? Yo. Vámonos. Ay, dinerito, por favor. Pierde estrella negra. ¿Qué? Lo necesitaba, Regina. Ya nada más te quedan 15. Número estrellas 3. negras. Mista, ¿qué te ganaste, Mista? Yo. Mista, ¿qué te ganaste? No sé. Ahorita vamos a ver, Mista. Roba estrella arcoíris. ¡Ya no! ¡Ay, qué fuerte, mi ata! Ya no tengo. Ella la va a robar. Jessy. Bella. Te dije que la usaras, puta. Dije, tengo un gran poder en mis manos. Entonces, por no hacerme caso, le van a robar su estrella. Número 4. Número 4. 4. Desi. Recuperar. Se va de aquí. Gana 5,000 pesos. ¡Ey, tú me invitaste allá al... Ay, amigas, pues yo la verdad esperaba una estrella. Pero pues me tocaron 5,000 pesos, amigas. La verdad es que mega amé lo de un hosteito. ¿Quién es la 5? Yo. Juana, ¿estás lista para ver qué te tocó? ¡Roba estrella rosa! La estrella rosa. Bueno, algo es algo. La vendo por 5,000 pesos. ¿Quién la quiere? Número 6. Hiden. Estrella negra. Ay, qué gata. Ay, Cochi. Es que, gente, yo les dije que cuando está Cipher yo tengo mala suerte. Juro que siempre que está, algo me pasa. Número 7. ¿Quién le tocó el número 7? Yo, amiga, espera. Kailis. Venenito, por A favor. ver, suéltala. Estrella arcoíris. Oh, eso es mucho poder para mí. Porque eso significa que yo puedo mandar a alguien a doblaje. O puedo robarle una estrella. Que a mí me encanta robar. 8. Peque Valderas. Estrella rosa. Quiero robársela a ella. Número 9. Yo soy 9. Tu voto vale triple. No, Raga. Raga. Bella. Bella. ¡Ese chica! ¡Lo estás dando todo! ¿Quién perra eres? Es momento de ahora sí cobrármelas todas las que me hicieron. Entonces, este es mi momento, perrillas. Porque esta perra del mal acaba de despertar. Tranquila. ¡Bella! Ellos allá no te están apoyando. Chicas, Las de allá no gritaron. Pues bueno, felicidades. Así que, mis rebeldonas, revivan bien y que gane ¡La más draga, chavas! Putas. Era así, amiga. Ya me acordé. Era chavas putas. Chavas putas. Gracias a los que me querían ver en una final, no se va a poder. Besitos, bendiciones. Y pues el juego se pone cada vez más interesante. Porque ahorita ya no hay amistades. ¿Qué pasa en la casa, muñecas? ¿Por qué tan silencias? Porque ya... ¿Están enojadas? Porque ya se está acomodando el juego muy fuerte, siento. Está cambiando ¿Ya muy se escribió fuerte. la historia?
Ya estaba escrita, Pero Bella. ya cambiaron la historia. ¿Ya qué? Ya cambiaron la historia. Ya cambiaron la historia de Raga. Hay que aclarar que el juego todavía sigue porque hay más estrellas arcoíris. Faltan capítulos aparte. Que una me voy a quedar yo. Una de ustedes tiene una estrella arcoíris que yo quiero. ¿Quieres la de deseos? ¿Quién más tiene? ¿Kylie? Solo deseos y tú. Y Kylie, ¿no? Y ya, sí, nosotras. Pero luego la pendeja de Misa, que es nuestra enemiga número 1 a nivel mundial, tiene otro poder y estaba pavoneándose de que no, es que yo voy a hacer un cagadero. Yo voy a hacer un cagadero, no voy a dejar que hagan sus planes. Porque les voy a contar cuál es nuestro plan. Nuestro plan es este. Si a mí me mandan a doblaje, Deseos me va a salvar. Entonces a mí me va a dar la estrella y yo voy a decir, Mista, vete a doblaje. Yo ya no me tento el corazón porque todas han votado por mí, entonces la que le quite la estrella, como quiera, pues ya X. Entonces ya que se peleen entre ellas. Amigui. Pues yo creo que la lectura que hizo Mista al principio sí tenía algo de Sí razón. funcionó. Pues decía que una traición y una rubia, pero yo creo que la traición fue hacia la rubia. No de la rubia a quien le leíste la A ti te carta. hicieron traición. Pues es que yo pensé que pues como Cassandri se había ganado 2 estrellas doradas, pues iba a tener yo la oportunidad de robarle una. Robarme una a mí. Pues no robarte, pues tú me la ibas a dar porque somos amigas. O sea, me querías robar una estrella, perra. Ya tú lo dijiste, me querías robar ya una Pues estrella. siento que no hubiera estado tan feo porque pues me puse a pensar y siento que pues robarle una estrella dorada a alguien pues es ponerte un logro que no hiciste tú. Pero pues es un comodín. Pues no sé, bebé, ya yo me puse sentimental para pasar desapercibida y quedar como la hipócrita. Estaba mami, la perra que se la tenía que dar a ella. Y yo, perra, ¿pero por qué te la tengo que dar a ti si tú no hiciste doblaje? No has hecho nada, ya te regalaron muchas estrellas, mami. Yo estoy más atacada porque a mí me habían prometido que esa estrella le iban a partir en 2 y me iban a dar una. Yo estoy más enojada todavía, Deseos. Porque tenías 2 estrellas. O sea, pero, era Igual huevo hubieras que tenido a tu huevo te mérito. tenía que dar una a ti. No, pero pues se la diste a Peque que votó por ti. Chica. No pensé que la perra me había votado No por te mí. preocupes, igual se la quité yo. No era un mérito que se había ganado. Regina me quiere sangolotear, pero no la voy a dejar. Ella quiere venir desde Aguascalientes y hacerme así. Pero las de Monterrey irán pum, 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 directo. Peque sí me estresa mucho y me caga mucho, pero cuando yo le pido algo a Peque o un consejo así, me lo da con el corazón. O sea, sí es muy linda persona y aparte se ve que Peque quería la estrella. Pero pues me hubiera aventado mejor el huesito a mí, la verdad. Yo estoy más hambrienta que la Peque. Un poquito más hambrienta. Podría parecer que no, pero sí estoy más hambrienta que la Peque. ¿Tú también traes algo contra Peque, amiga? Nada, Bella. Sí. Contra ti sí. Porque lo dices, Bella. Contra Pero ti es sí. que que contra mí. empieces. O sea, nada más porque no tiene una pinche estrella, perra, te vas a cagar, neta. Qué chiquita eres, qué inmadurita. Ay, la Kylie habla de madurez, dice. ¿De qué, bebé? Te dijo que entraste De gateando. madurez preciosa, Sí, de bebé, madurez sí. preciosa. Ahora de sí eso eres estás Betsy, hablando, de eso bebé. estás hablando. Órale. Ahora sí eres Betsy, bebé. ¿Por qué No, te pues tenía no que dar te a ti estoy si diciendo cuando que- Peque estaba conmigo en un No te doblaje? estoy diciendo que me la des, yo te estoy diciendo que te la Ah, iba a que me la robar. O sea, era de que- huevo, era huevo. O sea, yo te estoy diciendo que te la iba a robar antes de que se la regalaras a alguien más. Yo sí tengo una pregunta. ¿Tú ¿Cuándo por qué me no- dijiste eso? ¿Por qué no quisiste robar Pero nadie contestó. Ah. al inicio? Pues por lo que yo les dije, o sea, se me hace feo como atribuirte un logro que no es tuyo. O sea, yo sé que tenemos la ventaja, pero yo sé que no es la única ventaja que es, ¿sabes? Porque también es la ventaja de que si te vas a doblaje, te puedes salvar de ese doblaje. Entonces, O sea, si no es un logro que esta- no quieres, porque huevo te tengo que dar mi estrella yo. No, pues ya quédatela. Ya Pero se la ya dije me la que- quedé. Bebé, pues, pero es ¿y si mía. no te mandan al doblaje? Ya no tienes días para cambiarla. Tienes 5 estrellas negras. Ojalá. Pues no sé, o sea. pensé en eso, No, sí lo tengo muy presente. Siento que Deseos está haciendo como la tonta porque... O sea, Deseos es de las personas más malvadas al momento de jugar. Es muy estratega. Entonces eso de decir, ay, yo no, que no sé qué. Yo le dije, amiga, no quieras hacerte ver como la mustia. Porque al final se te puede convertir en 5 estrellas negras. Utilízala ya. Y pues ya yo estoy consciente de que pues puedo tener mis 4 estrellas negras, 5, perdón, e irme como una grande puta. Como una gran puta. Bravo. Nadie aplaude. No, no le voy a aplaudir, úsala. O sea, no lo vas a Échate usar, encima de la perra. gente. Pero de eso se trata el juego, o sea, para Vas a eso ser son... una mártir. Vete sí. Son las herramientas del juego y yo sí lo voy a usar. Ya quedé mal por la culpa de Deseos.
pues ni modo. Pues si le robo la estrella a una, le robo la estrella a la otra, pues ya van a empezar ahí de que soy una víbora, que sí soy, pero pues no tanto. Soy de esas que, son de esas víboras que no tienen veneno. Tanto. Por eso son, mira, al final de cuentas la gente allá va a criticar, va a catalogar o va a decir esta sí, esta no. Y pues la que es inteligente aquí adentro, pues va a seguir avanzando. Estás diciendo que no fue Pues inteligente. no, Son las herramientas del juego, bebé, son pues las el chiste, herramientas del juego. el chiste es avanzar y está súper bien lo que estás diciendo porque tú te vas a ir con tu juego limpio y te vas a sentir con Muy una limpio en satisfacción casa. personal. Y eso Dice está la padre. Pe que no me mandes a Y eso doblar está en la padre. noche. A estas alturas, ¿qué es mejor? ¿Irte con la conciencia tranquila o ser finalista? Ay, la conciencia tranquila se arregla en terapia. Si yo hubiera tenido una estrella arcoiris, yo se lo hubiera robado a la persona que más estrellas tenga, me haya hecho algo o no me haya hecho nada. La verdad, sí la hubiera utilizado. Porque pues de eso se trata el juego, arruinarles el momento a las demás. Así como me la arruinaron a mí al principio. Yo la verdad es que quería una estrella dorada y la tuve que conseguir por la mala porque esta producción nada más que no me la da. Imagínate estar en una final y estar en el escenario y que te empiece a la gente a buchar. Sí, güey, no qué se va a horror. sentir más culero que... Ay, qué padre. Ay, sí, Ay, cierto. pero a ti te gusta que te digan... Pero ese es tu "Bu". aplauso. Qué padre. Y le empiezan a aplaudir, ¿no? Y me empiezan a aplaudir. Ay, se me atoró la dona. Pues yo voy a ser muy hipócrita a la hora de votar. Oye, sí es cierto, Raga, tú tienes 3 votos. Ay, no, la perra Raga tiene 3 votos, amiga. Yo le decía, Raga, solo voté por ti una vez. Bueno, 2. ¡Ay, Raga! ¡Ya llegó Raga! Amiguitzi, ¿cómo estás? Qué bella te ves el día de hoy. No vayas a votar por mí, no seas culera. Yo nunca, y revisa todos los archivos. Yo nunca he votado por ti, no seas malvada. Pues ya nadie, las que se sentían seguras, ya no se sienten tan seguras porque si no no se hubieran acercado a mí de amiga, Raga, me hubieran dicho. Por favor, amiga, no me nomines, pero ni modo. No votes por mí, amiga. ¿O sí? Es muy perra la hija su reputa madre. Aparte que está muy guapa la Raga. ¡Raga! Y así como ven, lo comentamos desde el inicio, tener tanta estrella dorada no te da tu pase a la final. Exactamente. Con porque- todo este movimiento que está pasando, o sea... O quién sabe, Pero- reina. O pero quién aún sabe, así- reina. Aún A lo si no mejor, llegaran a la y- final. Sí. Aún si no llegaran a la final, ¿cómo se sienten de haber estado aquí? ¿Lupita? Ay, pues yo la verdad me siento muy agradecido con la producción y todo por aventarme hueso de nuevo. La verdad es que la casa, la empresa de la Lupe es la más draga y siempre lo va a hacer. Lo digo así, con los huevos en la mano. La más draga Y siempre va... perdonen, amiga, por estos La verdad, la más draga siempre va a ser nuestra casa. Mi casa, mi empresa. La verdad, siempre va a ser La nuestra verdad casa. que sí. Y aunque se digan cosas, aunque se hablen cosas, aunque estemos enojados, lo En que el quieras, Facebook. seguimos, Pero mientras nos seguimos. llamen, porque cuando no me dejen de llamar, cuando ya no me llamen, la más draga ya no es nada mío. Que invite a grabar Me voy. canciones a las que sí van a llegar a los eventos, hermana. Y luego tú, Cassandra. Kailis. Pues yo qué, pues es que yo la verdad, a mí siempre, o sea, mi temporada y en esta yo vine con la misma idea de que me vengo a divertir. O sea, yo me vengo a divertir porque si pienso que quiero ganar, siento que me voy a, siento que me voy a poner el pie yo misma. Ahí tengo a mi comadre de deseos así. Y esa la perra. Le digo, diviértete, amiga, disfrútalo, que eso solo se vive una perra vez. Ya no nos van a dar más programas, perra. Ya, fue el último. ¿O será que la casa de las feminosas? Digo, a mí en este caso a mí me apoyó mi reina de temporada y estuvo siempre detrás de mí en muchas cosas. También Liza y esas 2 personas estuvieron detrás de mí para apoyarme en ir por cosas y la verdad les mando un besote y estoy muy agradecido por todo el apoyo que hicieron por mí. De hecho, yo también. Quiero decir que a mí también me apoyó mi reina de temporada, que nunca pensé yo trabajar con Avies. La verdad, nunca pensé trabajar con Avies. Me encantó trabajar con Avies y le agradezco bastante a mi reina coronada de la 3ª temporada. Quieran o no, aunque no traiga espalderas, aunque no traiga cristales y aunque no traiga eso, no estoy presentando los mismos trapos que presenté en la 3ª Ah, temporada. eso ni qué, amiga. Yo la verdad sí me siento muy agradecida porque sí esperaba un regreso. Y yo la verdad, independientemente del edadismo que hemos estado viviendo igual ahorita en el camerino, porque estamos hablando de que hay mucha diferencia generacional entre Welly, yo y las demás chicas, en las que somos un poquito mayores de edad y de carreras un poquito más de años, yo creo que uno nunca debe cerrarse al aprendizaje porque el aprendizaje es lo que nos hace crecer. Capítulo anterior se lo comenté a Kailis, estoy aprendiendo tanto de ella como de todas en general, estoy aprendiendo un poquito de todas. Porque alguna vez escuché por allá, perro viejo sí puede aprender viejos trucos. Un agradecimiento especial a
pues a toda mi familia. Estoy viviendo una nueva etapa con ellos. Estoy muy agradecida con el mundo porque no sé qué hice para merecer una familia como la que tengo. A todos ustedes que de verdad hacen que yo me sienta feliz de estar en esta vida. Y gracias a ustedes estoy logrando muchas cosas. Y gracias a la vida en general. ¿Y tú, Hiden? O sea, más allá de llegar a la final o no, obviamente yo creo que a la mayoría le gustaría. Pero si no pasa, en realidad yo estoy muy feliz de que las personas que me apoyan, sobre todo, por ejemplo, los hotcakes, mi secta, etcétera, sean felices de ver lo que presenté en un escenario, ¿sabes? Lo que volví a presentar acá. Quiero agradecerle mucho pues, a mi esposa, a mis amigas del Team Fuerza Lesbiana, todas las personas que estuvieron ahí para mí. La verdad es que se los agradezco muchísimo porque hicieron de esto mucho más llevadero de lo que fue mi temporada y me dieron mucha paz mental. ¿De sí? Pues yo creo que... pues no sé ni cuál era la pregunta, la verdad. Pero... me siento bien con lo que estoy haciendo. Siento que lo estoy haciendo bien, tal vez no. Pues yo en esta perspectiva que ahorita me veo a mí misma. Cada que me veo al espejo digo, me veo guapa y con eso estoy contenta. A mí me gusta hacer drag porque me siento libre, me siento yo, me gusta hacerlo, me divierte y por qué no sé hacer otra cosa aparte. No solo barrer en tu casa. Y pues lo hago por mí, ¿sabes? O sea, me vaya bien, me haya ido mal, pues lo hago por mí. Y porque también, pues, conviviendo con ustedes como que me he dado cuenta que son todas como bonitas personas. Ay, gracias. Y sentiría feo hacerles la gatada de robarles una estrella o así. Las amo, bellas. Yo sí les voy a robar una estrella que me gané, pero las quiero mucho. Pues amigas, ahora ya todas somos amigas. A la cámara, acá abajo, acá abajo. Ahora ya todas somos amigas y ustedes saben que la unión... Ahí todas. Y ustedes saben que la unión... ¡Hace la fuerza! Bellas. Consolarnos entre nosotras pues fue la única opción, amigas, porque no hay nadie más que nos consuele. Pero yo siento que cuando salgamos de aquí, varias no nos vamos a hablar. Varias vamos a fingir esa amistad y varias van a cuchillarse por la espalda. Yo creo que mientras seamos personas maduras, yo creo que podemos seguir siendo amistades fuera de aquí, ¿sabes? La unión hace la fuerza, amiga. Puro pedo, ni somos amigas, pero miren, saliendo de aquí van a ver los futuros que se vienen. Tengan todos ustedes. Yo soy Marisol González y estoy muy emocionada de ser su anfitriona en este 6º capítulo de Son las Más, segunda temporada. Y primero, y como siempre, quiero agradecerle a todo nuestro público. Gracias, de verdad los amamos, gracias por acompañarnos. A nuestros honorables miembros exclusivos del canal, por ayudarnos a continuar con este sueño. Sin ellos, definitivamente, esto no sería posible. También queremos agradecer infinitamente a Beauty Creations por sumarse a esta gran familia y además reconstruir y crear un bello camerino para nuestras feminosas. Beauty Creations, la más. Y hoy, ya lo saben, estamos en búsqueda de la más de las más. La máxima. La feminosa que gane esta temporada se llevará nada más y nada menos la cantidad de $1,000,000 de pesos en efectivo. ¡Qué emoción! No solo eso, 150,000 pesos en productos de Beauty Creations, además de ser la embajadora de la marca por un año. Y ese mismo año, Total Play, el internet más premiado de México, con hasta 1,200 megas de velocidad, le otorgará un año de internet completamente gratis para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de Solo la Más. ¡Ay!
Y ha llegado el momento que yo disfruto mucho, el más esperado de la noche, la presentación de nuestros jueces de lujo, y vaya que son de lujo. Los amo, los admiro. Y quiero comenzar con una talentosa actriz, bailarina, cantante, la jueza de hierro. Y es que todo lo hace bien, de verdad. Quien la conoce la ama. La única, la inigualable, Lola Cortés. Mi queridísima Marisol, qué gusto verte, hermosa. A mí más, y vaya que te amo. Aunque haces Y yo a sufrir, ti. nos haces aprender. Y de yo verdad a te ti. amamos. Muchas gracias, estoy tan contenta de estar contigo y espero que esta noche sea una noche maravillosa. Yo también, esperamos mucha magia. Mucha magia, mucho glamour, mucho brillo, muchas historias de vida, me encanta. ¿Cómo vienes el día de hoy? ¿Exigente? Pues así como a María Antonieta la guillotinaron, estoy por cortar cabezas. Híjole, qué declaraciones tan fuertes. Eso me da miedo. Hasta a mí me hiciste sentir el corazón a todo lo que da, ¿eh? Ya es hora. Se va a poner bueno. Y más bueno se va a poner porque seguimos con otra persona que amo. Uno de los mejores estilistas de México. Conocido por trabajar con grandes celebridades del medio del espectáculo y en todo el mundo. Deja huella por donde quiera que va. Mi querido Aldo Rendón. ¡Te amo! Yo también te amo. ¡Qué emoción estar Increíble. Oye, pero yo quiero saber tú cómo eres. Igual de exigente que Lola. Digo, ya te hemos visto, pero quiero ver cómo vienes esta noche. Pues, o sea, me encanta que Lola sea como es, que venga dispuesta a cortar cabezas porque eso me da más ganas a mí de perrear. Y al final, yo creo que las críticas son para crecer. Y entonces, para eso estamos aquí, para ayudarles a crecer. Entonces, pues, yo digo que perreamos hoy. Sí. Pero, ¿sabes? O sea, exigimos porque sabemos que lo pueden hacer. Sí, exigen. Ya lo vi en los capítulos pasados, sin filtro. Ya me hicieron sudar a mí también. Y, por supuesto, no pueden faltar en la cima del renacer. Tenemos, ay, a mis adorados, Veneno, Tóxico y Venenito. ¡Vamos a verlos! ¿Cómo están, chicos? Hola Marisol, muy buenas noches, qué hermosa te ves. Ustedes pues también. Yo creo que la semana pasada tuvimos un reseteo muy importante, un nuevo renacer, un nuevo comienzo. Yo estoy totalmente seguro que nuestras feminosas hoy lo van a dar todo. Y esperemos que no rueden cabezas, sino lenguas. Yo también estoy segura que lo van a dar todo. Venenito, ¿tú qué crees? Pues ya estamos cerca de la semifinal. Están lloviendo estrellas de todos colores, pero la ansiada estrella dorada solamente se va a dar aquí en la cima del renacer. Esperemos que más de una le toque esta noche. Segunda, se va a poner bueno. Sí. Oye, Marisol, nos da mucho gusto tenerte por acá con nosotros. Te extrañábamos. Los amo. Te ves guapísima el día de hoy. Ay, ustedes también, divinos. Me encanta estar con ustedes. Muy buenos recuerdos, mucha emoción. Así que, ay, no se diga más, porque esta noche nuestras feminosas se prepararon para mostrar su crecimiento y, por supuesto, evolución en el reto de la masticada. ¿Estamos listas? ¡Que inicie la macumba! ¡Es momento de vibrar! Bella, bella. ¡Vámonos, recios!
mexicana, piel morena, requete buena, quitémonos la pena. Aquí en la arena todos andan tras la miel de mi colmena. Soy mucha mujer para ti, eres muy maduro, tan infantil. Soy mucha mujer para ti, quiero que me den duro y tú tan gentil. Soy mucha mujer para ti, me buscaré uno que me haga venir. Soy mucha mujer para ti, te lo juro que no vuelvo a creer en ti. La cabellera rubia dorada en la piel, entre las piernas tengo pura miel, tomando el sol en bikini Chanel, en el yate de Luis Miguel. Soy una perra y no lo oculto, soy una diosa, hágame culto, todos me envidian y no los culpo, soy como el sol de Acapulco. Acapulco, 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 Acapulco. Esta noche dejaré de ser una putrefacta decrépita y no van a destruir mis planes, inmundas pirujas. Ay, qué terror, tanta fe alrededor. Me incomodan, me dan asco, intoxican la nación. Malditas apestosas juran ser la sensación. Se sienten todo un culo y son tremenda aberración. Ups, perdón, me invocan y aquí estoy. Te borraré, no inmunda, solo bebe mi poción. Ups, perdón, suplican mi atención. Pero cágate inmunda, aquí llegó tu salvación. Juro, perpetuamente bella. Bebo sangre del nene para ser la más bella creación. ¡Edítalas, Carlo! ¡Edítalas! Con otros, pero que te arde y te duela no ocurre. Quiero un kiki, usar mini mini, salir casi bichi, botando la chichi en mi Maserati. Me gusta su dicky, derrite mi cookie que ando cachichorri. Quiero un kiki, usar mini mini, salir casi bichi, botando la chichi en mi Maserati. Me gusta su dicky, derrite mi burri que ando cachichorri. Llegó tu vaquerovia. Te juro que nunca he probado algo más rico que esto. Te juro que nunca he probado algo más rico que esto. Carnita de calidad, por eso cuesto lo que cuesto. Una piel exclusiva, no con cualquiera me acuesto. Soy un manjar, una delicia tu paladar. No más que pruebes tantito y los dedos te vas a chupar. Ven, dale una probadita a este gatito que dice grrr. Ven, dale una probadita a este gatito que dice grrr. Sabrosona, suena rica, rica cura, colabora. Sabrosura, que ricura, unas nalgas que factura. Sabrosona, 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 sabrosona. Qué tremendo filete, hoy se rompe la dieta. Hay varias envidiosas queriendo copiar la receta. Qué tremendo filete, hoy se rompe la dieta. Hay
Hay varias envidiosas queriendo copiar la receta. Sube, vamos a flotar, que prende el fuego, vamos a bailar. Sube, ven a alucinar, confeti arriba, ay, ay. Sube, vamos a flotar, que prende el fuego, vamos a bailar. Sube, ven a alucinar, confeti arriba, ay, ay. Doki, doki, tranquila, aquí no sale nada. Doki, doki, luna rosa, me pongo macabra. Rómpete, desátate, hoy el mundo se acaba. Las personas de nuestra comunidad no nacen a los 18 años. Yo fui una infancia, adolescencia y soy una adultez trans. Y mi cuerpo no es mi enemigo. Es mi armadura con la que existo y resisto. Vamos a flotar, que prende el fuego, vamos a bailar. Sube, ven a alucinar, confeti arriba, ay, ay. Cae, nega como yo cae. La orejita para abrirte la garita, muy kawaii. Revienta la cartera que lleva las monedas. Yo sé que te gusta verme moviendo caderas. La dura de la escena, no jodo con miserias. Es ese sonidito que me gusta. Puro billete, que abre el cachete. Para moverme necesito un buen jinete. Suena duro el machete. Cachete, chete, chete, mucho cachete. Me prende, dame cachete, chete, chete. Suena duro el machete. Checa, 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 checa. Quema el cachete. Checa, 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 checa. Suena duro el machete. Checa, 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 checa. Quema el cachete. Checa, 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 checa. Suena duro el machete. Suena duro el machete. Disparos, aplausos y luces, y yo posando en la pista. Tengo algo que lo seduce, pero no aflojo en la primera cita. No me gustan huevones ni luces, mi mamá me creó más lista. No soy una chica dulce, soy una chica picosita. No quiero flores ni cartas, deposita. Cara coqueta, caliente y exquisita. Desde chiquita salí bien picosita. Picosita.
¡Qué bárbaras! ¡Qué emoción! ¡Qué belleza! Me encanta estar aquí con ustedes. Arte, magia, inspiración. Ay, yo las amo. Y yo sé que aunque tengamos que escuchar sus críticas, yo los vi contentos, los vi emocionados, los vi con su corazón latir, los vi sonreír, así que espero que esta noche vengan más amorosos. Yo creo que... Ay, ya, hasta me pone nerviosa a mí, Lola. A ver, es que yo creo que de verdad nos dimos cuenta de cómo cambió el escenario, cómo cambió el espectáculo. Sirvió ese jalón de orejas que les Yo diste. espero que les sirva para toda la vida, para toda la vida. No se enojen, no se encabronen, tomen las críticas. O sea, igual puedes decir pinche vieja, pinche güey, que se va la... Pero quédate con 2, 3 palabras que te cagaron porque esas son para que mejoren. Y la prueba está aquí. O sea, esto a mí me hubiera encantado verlo desde el día 1. Voy a empezar con deseos. Mi querida Deseos. Ay, ya, con todo. Sí, sí, sí. Vámonos. Con todo. Ay, Mi bien ca- filosa. Ya, venga, Mi querida venga. Deseos, hoy me sorprendiste porque tu cara cambió, porque te pusiste triste, porque mandaste un beso, porque ligeramente sonreíste. Me gustó mucho eso de ti, pero me faltó todavía el espectáculo que sé que nos puedes dar. Mi querida Deseos, te amo. Yo, mira, amarillo azul. Yo vestido a la reina del amarillo azul. Entonces, güey, para mí esos colores era esa alegría, esa inspiración. Y tú lo agarraste como tristeza. Entonces digo, ay, wow, tu cerebro. ¿No? Amo tu cerebro weirdo ahí retorcido que tienes y que me estás diciendo que la tristeza y los días lluviosos. Le faltaron unos 2, 3 hoyitos ahí al paraguas para que se viera más papel, ¿no? Más picada. Pero, mi amor, divina. Felicidades. Kailis, me encantó esta parte del ataúd y el esqueleto, pero nunca vi papel picado. Es que no, parece manchado, parece que está rayado, pero no se ve. No, ¿mandé? Alta costura. Muy bien. Bueno, me habría gustado que estuviera picado, ¿sí? Kylie, yo te disfruto tanto y sabes que también el tema que agarraste en mi velorio. Yo siempre he soñado con mi velorio. O sea, tengo esta lista de que a quién voy a invitar, así que no quiero que vaya ahí. Ya dejas todo listo. Obvio. Y me llamó la atención porque yo también, o sea, obviamente pues un velorio blanco y negro. Y a mí también me hizo falta más picado, o sea, más tipo la falda, en lugar de que hubiera sido en ese material, la falda hubiera estado increíble que fuera de puro papel picado. Entonces ahí le hubieras dado más galeano. Bien picado. Mi queridísima Miss Tabú, hoy vi a una mujer con esa fuerza, con esa mirada, un maquillaje súper diferente, pero que no va en contra de lo que tú eres, de lo que tú quieres ser. Se ve un maquillaje bien hecho, muy lindo. Me encanta el delantal picado con las sombreras picadas y la parte de abajo picada. Y la expresión de lo que estabas aquí dándonos es tal cual lo que esta mujer hacía. Así que gracias, muchas gracias. Mana, así es, así te quiero ver, con esa seguridad, con esa actitud. A mí también me encantó. O sea, a mí Frankenstein es uno de mis íconos de moda, o sea, por las sombreras, los pantalones cortos. Y güey, su esposa, pues la novia de Frankenstein es wow, ¿no? El glamour, todo eso. Pero para mí es muy importante, digo, creo que lo que la hizo icónica es el pelo. Y entonces, me gustó que dejaras tu pelo rojo, pero a lo mejor y vuélate más. En lugar de que fuera como, que parece como papel, que hubiera sido un mechón o a lo mejor... No, pero es papel picado, por eso es así. Por eso qué se lo puso pendeja. así, no Perdóname, lo pintó. soy una pendeja. O sea, no sé de a qué chingados hago aquí. No, pero te voy a decir, es que yo no estoy tomando el papel picado. Sí, ok. Pero yo te voy a decir que
Para fantasía. mí, me lo dice, es que no me dejó terminar Lolita, trae prisa. No, no, te iba a decir que yo el pelo sí lo hubiera hecho sin el cartón, porque no se ve padre. Y le hubiera metido más sombrera, más papel picado en los hombros, y con eso hubiera dicho, órale. Y con todo respeto te quiero decir algo, si tú me dejas, yo te voy a regalar unos zapatos, pero ya no te quiero ver con esos zapatos. Tú me dices, yo te regalo unos zapatos chingones. A huevo, sí, vela, porque, güey, te voy a decir algo, está bruto, pero sí cuando vi la bota dije, ay, no quiero ver esas botas. Regina Bronx, eres hermosa. Eres hermosísima. Y entonces llegas hoy con este traje, la verdad, muy lindo, muy bonito. Y nos sorprendes con unas enaguas en papel picado. Me encanta. Caminaste con una seguridad impresionante. Sigue así. Muy bien. Como que dije, güey, qué fregón. O sea, ya me emocioné cuando saliste tú, como que dije, ya, si las demás la cagan, bueno, ya con estos 4 mejoró la cosa. Pero me encantó, amo, yo soy ultra mega fan de María Félix, amo esa silueta de los años 50, 60, o sea, esas enaguas, la cinturita. Güey, los hombros creo que es una parte que destaca, que hace que las mujeres se vean sensuales. Y güey, te ves espectacular, me fascinó. A mí me hubiera gustado brillo en el chongón, ¿no? Como que ya nada más es detallito, más magia. Espectaculares. Hasta el sombrero, qué belleza, no puede ser. Muy bien. Juana Guadalupe, mi queridísima, entiendo perfectamente que vienes de vitral. Lo entiendo muy, muy bien. Pero la pregunta es, ¿el público lo entendería? Porque yo lo tengo escrito, pero si yo lo veo, simplemente veo nada más colores de todo, pero no veo el papel picado. Entiendo y creo que es porque me gustan los vitrales, que son piezas de vidrio cortados y entonces dan los colores, eso es lo que entiendo. Pero el público lo entendería si lo ve. Si tienes que explicar un vestuario, yo creo que tal vez no está bien hecho. Entonces hay que cuidar que no solo nosotros lo entendamos. Ay, pues tal vez no lo entendamos, pero lo gozamos, ¿no? O Oye, sea, a mí me encanta. A mí también se me hace majestuoso, pero a ver, ¿dónde está el pinche papel picado? Pero ya se explica. En todas partes. ¿Y tú tiene lo sigues hoyitos? haciendo? Hecho por ella. Todo. O sea, ella Marisol, lo crea, lo todos, hace. Ya, güey, y aparte Yo sé, los colores todas que estas escogiste. mujeres Todos los modelos se son parten la espectaculares. Lo sé, y lo dije. Sí, artistas, sí. inspiración, de verdad, mis Artistas, sí. respetos. Tu silueta me gusta mucho. La peluca que hayas hecho, o sea, mitad y mitad de la peluca se me hace ¡Ay, increíble. sí! Los Espectacular. aretes, o sea, la joyería, como dijo Lolita, o sea, el maquillaje también me encanta. Los zapatos sí, o sea, no están feos, pero nunca, si están coloridas, le metan negro a un vestido porque le dan en la madre. O sea, es como, ¡paz! Chocar, o sea, le hubieras metido rojo, o sea, algo así. ¿no? Naranja. Naranja. Naranja como tu cabello. Ay, pendeja. Bueno, le vibró. Ahorita Le vibró, pero ya aprendió. Disculpa. ¿Tú le dijiste negros? Ah, entonces por favor no escuchan. Mira, ahí ¿ya está la ves? clave. No saben escuchar. Se los dije hace semanas. Escúchense, por favor. A ver, por favor, pásenle el micro porque algo quiere decir mi querida Juana Guadalupe. No, era exactamente eso, que estaba en la decisión de negros, rojos. Ella me decía rojos. Sí, no, pues sí, los rojos. Dije, pero es que como que lo rojo está atrás y arriba tiene más negro. No, gracias, hermana, te voy a escuchar así. No te vuelvo a decir malgustienta porque no es tan pero mira. malgustienta como lo dije, discúlpame. Acuérdense de mí. Cuando me pongo un vestuario con color, nunca remato con negro. Porque le doy a la madre. Así de fácil. Bueno, todos los días se aprende algo.
Bueno, siguen las emociones, Lola. Claro que sí, hidden mistake. Entiendo perfectamente, está tan bien explicado, creado, porque para mí es, obviamente, tienes la armadura. Sí, se ve la armadura, me sorprendió. Y además el toque anime, me encantó. Lo que dijiste es maravilloso. Hiciste todo un espectáculo y me gustó mucho. Hidden, tiendes mucho a ensayar y se nota. Cuando hables a público, no hables tan rápido. Que no te dé pena hablar, que no te dé miedo hablar. Habla con la convicción de que tienes la razón y por lo que luchas, y que lo entiendan, y que haya matices al hablar. ¿Va? Eso es todo. Oye, aquí sí veo papel picado. Vaya, vaya. Me encanta. Y yo amo los, manga, anime, toda esa estética se me hace increíble. Yo también creo que fregón que des un mensaje, ¿eh? Porque hay mucha gente que no sabe. O sea, yo la verdad soy una persona, y evidentemente soy miembro de la comunidad, pero soy una persona bastante desinformada. ¿Sabes? Como que me encanta que lo digas, que des el mensaje, que vengas y te pares y hagas que del papel picado nos vamos a la lucha, la igualdad, muy bien. Mi queridísima Lupita, eres impoluta. Creo que de todas las dragas que yo he visto, así es tu maquillaje. Siempre perfecto, impoluto, no hay manchas, no está batido, nada, nada. Pero ¿sabes qué? No, tienes el papel picado por todas partes, me queda clarísimo, pero está largo. Y tuvimos problemas en la pasarela, se veía que lo estabas pateando para poder caminar. Tengan mucho cuidado. Se los dice una persona ya población vulnerable. O sea, una caída no te repercute en este momento. Te va a repercutir a mi edad. No vale la pena. Una caída absurda no vale la pena. ¿Sí? Córtale un poquito. Que esté arriba, que esté al ras del tacón. Que no se vaya a meter, que no lo tengas que aventar para poder caminar. Y atrás todo lo que tú quieras. Mi querida feminosa, yo soy un admirador, se me cae la baba siempre con los volúmenes en el vestuario, en los vestidos. Y amé que salieras con todos esos kilos y kilos y kilos de volumen y velas y todo el rollo. Pero sí estaba con el pendiente que ahorita vas a atar. Entonces como dice Lolita, igual y le quitas uno de abajo, que puedas moverte un poquito más para que ese pequeño detalle pues no demerite todo lo demás. Te ves impecable, muy bien. Y güey, esta silueta, que te entierren con eso, con algo así, se te ve divino el cuello, los hombros, te hace wow. Y tu maquillaje me fascina, muy bien. Lo manejó muy bien, muy bien. Oye, muy perras todas, qué emoción, la verdad. Amo. Raga Diamante. Cuando entraste con esto, que hicieron a bien tus compañeros intentar quitarlo, te lo quitan y sale esta yucateca. Y yo, ¡ay! ¡No lo puedo creer! ¡Y con las flores! ¡Ah! ¿Qué sucede? Cuando sale todo el papel picado y entonces nos recuerda a cómo se van entrelazando todos estos lazos de colores en este poste de madera mientras ellos van bailando. Hiciste una locura de espectáculo tú sola. Felicidades, eso es. No sé cuántas veces lo habrás ensayado, pero mamacita, qué bárbara, qué espectáculo diste. Así se hace, mi reina. Esto es solo las más. Muy bien, mi reina. Muy bien. Ay, me encanta verla conmovida. ¡Sácala! Oye, no, y aparte... Remátalo.
mención honorífica que pusiste a ensayar a estos huevones. Oye, no me digas huevones. Que no se Defiéndanse, equivocaron. chicos, ¿no? Que Dale hicieron gracias súper bien a la Dios que fiesta. Veneno no tuvo que bailar porque Virgen Santa ay, se cae. No, pero olvídalo. Tu fotografía. Sabes que yo también, o sea, estaba tan increíble el cuadro con el que saliste con todo el papel y así. No, mana, fuegos artificiales, baile, zapato rojo, la joyería, o sea, Se muy gozó. bien. Te la rifaste. A Qué esa fiesta sí bárbara, se de me antoja verdad. ir. Muy chingón. Eso. Muy bien. Vamos. Muy Mi bien. querida Peque Valderas, ¿sabes qué me pasó? Amo el naranja fosforescente, de verdad. Todos colores fosfo, yo amo. No me importa que yo mida 1.5 metros. Me vale, me los pongo. Pero me faltó espectacularidad porque me tienes acostumbrada o nos tienes acostumbrados a la revelación y el y lo otro. Y ahora fue pasear. Una, te ves hermosa. Está el papel picado, me queda clarísimo. Lo que es las botas, la falda, todo el traje, esa peluca de locura. Esto que tienes enfrente es una maravilla. ¿Qué maquillaje traes? O sea, ¡qué belleza! Pero quiero el espectáculo. Sé que pueden dar espectáculo. Por favor, quiero el espectáculo. Eso enloquece a todo el mundo. Ay, a mí la verdad, o sea, me fascinó. O sea, me fascinaron los colores, me fascinó el maquillaje. A mí, o sea, la verdad, para mí el espectáculo eras tú. Tus botas, o sea, güey, no mames, así, mana, así te vas comprando. El No, porque son de Increíble. Frankenstein. Ahí está el detalle perfecto que hiciste que las botas fueran de... O sea, hoy sí creo que estuviste muy cerca de alcanzar la perfección que no existe, ¿eh? Pero siéntete súper orgullosa de que hiciste algo espectacular. A mí, de mis favoritos. Pues muy buenas críticas, mis queridas feminosas, están bellísimas, se lucieron. Y bueno, ya escucharon todos los consejos de nuestros jueces, todo lo que hay que tomar nota, todo lo que hay que aprender. Y es momento, de anunciar a la más de la noche que, como bien saben, recibirá una propinita muy buena de 10,000 pesos y será acreedora de una estrella dorada. Ay, la más picada, la más de la noche. Ay. ¿Estamos listos para escuchar? Sí, amor, que digan. ¿Listas? Sí, muy contenta. ¿Estamos listos? Sí. Y la más de la noche eres tú. Claro que sí, ¡Muchísimas felicidades! Conseguí mi estrella dorada al fin. Y qué bueno que haya sido con un reto que está muy cargado de amor, muy cargado de positivismo en cuanto a cómo se logró todo esto. Lo que utilicé del papel fue hecho en mi pueblo, en mi ciudad, en Tizimín, Yucatán, por gente que son amigos de mis papás. O sea, ellos en ese momento dijeron, mi mamá cuando escuchó yucateca dijo, yo sé dónde hacen los ramilletes para las flores, quiero que hagas una vaquería, una fiesta. Y yo creo que cargué todo Yucatán en la espalda para que esto se lograra. Continuamos con la casi más, a la cual se le entregará una estrella rosa. Eres tú, Hidden Mistake. Muy bien. ¡Muchísimas felicidades! Y ahora es momento de que todas pasen al Mezclán con otro trago y que piensen muy bien, por favor, piénsenle bien su jugada. Mientras van pasando una a una al purgatorio para votar por la feminosa que desean eliminar de la competencia. Pero recuerden, están muy cerca de llegar a la semifinal. Así que, por favor, piensen muy bien sus votos.
Y ahora sí, adelante mis luminosas, es momento de pasar al purgatorio. ¿Será porque lleva la delantera? ¿O será porque lleva la delantera también? Oh, no sé. Pues por Cassandra. Porque me sentí traicionada en el momento en el que le regaló a la Peque su estrella. Pues lo siento, Cassandra. Que te la regrese la Peque. Yo la verdad creo que pues... Creo que esta noche sí faltó un poquito de papel picado. La verdad voté por Regina porque fue una gandalla que me robó una estrella dorada por la mañana. Dije yo, pues mira, vamos a regresarla con un pequeño voto a ver qué pasa. Yo no voy a ser tan pendeja de nuevo, ¿no? ¿O sí? Nah. ¿O sí? Ya, ni modo. Yo voté por Lupita porque siento que en esta noche sí desentonó mucho. Tiene un maquillaje estupendo como de costumbre, pero en temas de vestuario sí desentonó un poco y lo sentí un poquito más apagado de lo que hicimos las demás. No es nada personal, te amo mucho, Lupita, pero ni modo, no iba a votar por mí de nuevo. Esta semana voté por Juana Guadalupe porque la verdad me encantaron todos los looks de mis compañeras y el de ella creo que fue el que menos me gustó. Te ves espectacular, pero así es esto. Este espectacular solamente le faltó el espectáculo. Así que, Peque, tú eres la que sigue. Tengo razones para votar por esta naca malgustienta. Porque aunque no deja de ser preciosa, eso ni de lejos será papel picado. Pero tengo que votar por alguien que yo sé que puede hacer un buen doblaje, que se merece la pinche madraga porque se han hecho puro mugrero, menos el mío. Así que yo voy a votar. Así que, Hiden, no me defraudes, bebé. Bye, bye, bella. Podría, pero también podría por no dejar. Amigui. Te tocó. Te quiero mucho, pero ni modo, perra. La verdad, hoy fue un capítulo muy fuerte, porque sí lo hicieron muy bien todas. Mi Welly pues ya está sentenciada. Ya voy a tratar de ser más objetiva. Te quiero mucho, pero pues tampoco había votado por ti. Hoy lo hiciste muy bien, pero siento que siempre hace falta ese efecto sorpresa en ti como para levantarte. Te sentí mejor en las obscuras que ahorita. Muy bien, mis queridas feminosas. Ya quiero saber cómo les fue en el purgatorio. ¿Lo extrañaban? ¿O ya les surgía votar por sus amigas? ¿O tal vez prefieran que los jueces decidan? No. Bueno. Ok. Muy bien, no. Entonces, es momento de la verdad. Y la feminosa con más votos, la que al parecer no quieren que llegue a la final, es
¿O eres tú? ¿Eres tú? ¡Kailis! Ándale. Ándale. Ahora, antes de que suceda otra cosa, quiero que me escuchen con mucha atención. Un paso al frente, por favor, Miss Tabú. Te recuerdo que tú nos debes un doblaje que el capítulo pasado no sucedió. Lo sabes. Y también sabes que te tendrías que enfrentar contra Kailis. Pero, esta mañana también sabemos que ganaste un beneficio. Y puedes robar una estrella arcoíris. Solamente Deseos y Kailis tienen una estrella arcoíris. Entonces, lo que queremos saber es, ¿a quién le roban la estrella arcoíris? Pues yo quisiera, la verdad, Desi. Se la roba Deseos. O sea, Ahora sí. bueno, ahora sí. Entonces, me quiero imaginar que usarás la estrella arcoíris. Y eso significa que intercambias tu estrella negra de doblaje. ¿A quién eliges para usar esa estrella? No sabía qué hacer, volteaba a ver a todas y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí ha estado difícil porque todas han sido montoneras conmigo. Entonces... Ay, no vaya a ser que esta perra me vaya a escoger también a mí porque quiere venganza. La amistad que empieza a voltearnos a ver a todos. Y yo, hermana, la mirada para allá, la mirada para allá. ¿Serás tú? ¿Serás tú? Yo, Mista Cula, no vueltes a ver, Mista, por favor, vueltes para allá. Ahí hay otras que te hicieron peores cosas que yo. Siento que me va a mandar a mí a doblaje, pero ¿qué creen? De verdad estoy deseando irme a doblaje. Y de repente veo que Mista hace esto. Y tu camarita eres yo, preciosa. Y yo dije, pues adelante, Mista, mándame. Yo me sé la canción, yo no tengo problema. Yo te hago palenque con lo que sea. A Desi. Te quiero mucho, Migi. Yo me quería salir ilesa de hacer algún doblaje. Que se haga la discordia, que se empuje ahora sí la lectura que hice. Yo nunca dije de quién iba a ser la traición. Probablemente iba a ser mía. Amigui. Kailis, tú tienes una estrella arcoíris. ¿Piensas usarla e intercambiar tu posición de doblaje? Si quiero hacer este doblaje con Deseos, ¿pasaría algo? Si llegas a ganar el doblaje, te deshaces de tu estrella arcoíris. Pero, si lo pierdes, tendrás que obtener 5 estrellas negras. Pues ese es un castigo fuertísimo. 5 perras estrellas negras. ¿Qué haces con 5? Pues ya mejor mándenme a mi casa. Me la rifo, amigo. Me quedo contigo. Se la rifas. Ay, la verdad es que yo en esta vida deseo tener una amiga como la Kailis que me salve de los pedos y que diga, amiga, si nos hundimos juntas. Aunque pierda, me lleve 5 estrellas contigo hasta el final, perra. Para que veas, perra, y andas hablando mal de mí, Ya supe, Lupe. Pero dije contigo hasta el final. Kailis, Deseos. Yo quiero saber, ¿están listas para la divina revancha? Pues, ¡a renacer se ha dicho! No sé por qué en la disco pienso en ti. No es por el Genesis. Tú me tienes en un viaje.
Un viaje en éxtasis en la disco. Pienso en ti, no es por el Genesis, es por lo rico que saben tus besos en repeat. Se olvidó de su ex y ahora la tengo encima de mí. Al oído me dice ni, nadie lo sabe. Promesa pinky, hoy estoy puesta para ti. En su cuello Bulgari, tú y yo bebé legendario. Y es que comer no es un mal necesario. Me pongo salvaje safari. Pues como imaginan, ya tenemos los resultados. Y como de costumbre, pues no fue una decisión nada fácil. Yo la verdad es que entiendo, creo que las dos lo hicieron maravillosamente. Me gustó la coreografía que vi, lo poco que se hizo de coreografía, me parece que estuvo muy bonito. La verdad es que Deseos nunca te había visto así. Nunca te había visto tan alocada, tan fogosa. Y en el nombre llevarás la penitencia, diría mi abuela. Deseos. Se ven divinas, se ven guapísimas. Y yo, o sea, a mí me enloquece ver el movimiento, ya sabes, el pelazo y tas. O sea, Deseos, o sea, es increíble, o sea, una fantasía. ¿Quién va a ganar? La que tiene que irse al más allá con su estrella negra eres tú. Deseos. Por favor, pasa al más allá. Pero pues sí me dolió mi estrellita negra, la verdad. Sentí así un golpe así. Pero pues ni modo, amigas, así tocó. Gracias. Gracias. Por favor, pasa al más allá. Pues ya, amigas, no siempre se gana en la vida. No me siento mal porque pues siento que no lo hice tan mal. Pues ilesa, no me fui, amigas, pero al menos me fui hasta el 6º capítulo a las menos. Y pues ni modo, amigas. No recordaba que se sentía esto, se siente como el Drag Altar, se siente parecido. Pero se siente feo, la verdad. Pero pues ya, amigas, así es el jueguis. Así es el jueguis, amigas. Pues a seguir dándole, amigas. Esperemos lleguemos a la final o no. O tal vez sí, pues quién sabe. Y espero darlo todo en el siguiente capítulo afrontando los retos que se vengan, amigas. ¡Wow!